Bueno, Rafa, es una propuesta que podríamos decir es clásica, este análisis que ustedes hacen en la consultora, evaluando todos los rubros que tiene la ganadería en torno al negocio para medir el ingreso de divisas por parte del sector ganadero. Vamos a meternos en este tema. Rafa, ¿qué tal? Buenos días y vamos a comenzar a desarrollar esta noticia. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, saludos para toda la audiencia, como siempre un gusto enorme estar aquí en Valor Agregado. Sí, yo no sé si lo podemos llamar clásico, pero por lo menos lo hacemos recurrentemente un par de veces por año, ¿no? Cuando cierra el año calendario, le pasamos raya a 2020, y cuando cierra el ejercicio agrícola, hacemos lo propio también. Y bueno, estuvimos trabajando en estos últimos días, en estos números. La facturación de la ganadería por concepto de ventas finales, de la ganadería de carne estamos hablando, por concepto de ventas finales, tuvo un descenso bastante considerable, un descenso que supera los 300 millones de dólares respecto al pico del año 2019, y esto está determinado fundamentalmente, como se imaginará la audiencia, por la caída por concepto de envío de animales a faena, porque no solamente cayó el número de animales que se envió a faena, ¿no? Apenas superó los 2 millones de cabezas, una baja ahí de 225.000 animales menos, eso es un 10% menos, y también un descenso en el valor medio de esas cabezas enviadas a faena. En promedio, teniendo en cuenta, ¿no?, ponderando la cantidad de novillos, la cantidad de vacas, vaquillonas, etcétera, las ventas a frigorífico promediaron $872 por cabeza. El año pasado habían sido $934 por cabeza, o sea que hay un descenso que es cercano al 7%, 60 y pocos dólares de menos por cabeza. Hay algo que compensa estos descensos, y es que el peso medio de las carcasas subió, y subió de forma interesante. Esto por dos cosas. Una, porque hay un mayor peso relativo de los novillos dentro de la composición de la faena, un par de puntos porcentuales más de novillos en estos 2 millones y pocos animales que en el año anterior, y a su vez porque las distintas categorías que se envían a faena también aumentan el peso de sus carcasas. Lo hablamos hace 2 o 3 semanas, ¿no?, que hay una tendencia de año a año va aumentando el peso medio de las carcasas, porque nuestros principales destinos priorizan la compra de cortes más grandes. Bueno, entonces, la producción de carne descendió un 7,5%, o sea, descendió menos que la faena, por esto que te estaba diciendo recién, de un mayor peso de las carcasas. El precio medio de venta a frigorífico bajó un 7%, bueno, en la combinación de ambas, el descenso es de un 16%, 336 millones de dólares menos, y lo que se facturó por concepto de venta de animales a frigoríficos fueron en 2020 1.750 millones de dólares. Rafa, y otro rubro importante es la exportación de ganado en pie. Este número, ¿cómo cerró en 2020? Y bueno, ahí hay un descenso en el volumen, también lo habíamos comentado, 118.000 cabezas se exportaron en pie en el año 2020, habían sido un poquito más de 150.000 en el año anterior, pero lo que hubo fue un aumento muy significativo en el valor medio de esas cabezas comercializadas. ¿Por qué? Y bueno, porque hubo muchas vaquillonas, fundamentalmente de la raza Holando, pero también de otras, de razas carniceras, que se venden con fines reproductivos y que tienen un valor de venta mayor que el de los terneros que usualmente se comercializan para el mercado de Turquía. Entonces, ese aumento del valor medio de las cabezas exportadas en pie hace que al pasar raya la exportación en pie haya facturado un poquito más que en el 2019, 113 millones de dólares contra 100 millones de dólares. Pero claro, si ponderás respecto a la faena, estamos hablando de 113 millones de dólares contra 1.750 millones de dólares, ¿no? El peso relativo de la exportación en pie, que en años pasados fue un poco mayor, bueno, ahora cayó a la mitad, o a menos de la mitad, y bueno, entonces pondera menos. En suma, si sumás las dos, ¿no?
la ganadería facturó 1.863 millones de dólares por concepto de venta de animales a frigorífico o por concepto de exportación en pie, y ese es el descenso que te decía recién de 323 millones de dólares respecto al año anterior, y además es la facturación más baja en 4 años. Hay que irse hasta el 2016 para encontrar una más baja. Rafa, gracias. Luego de las 12 retomamos el contacto y vamos a hablar del cierre de la semana con mercados que terminan con números positivos. Subió Fonterra, la lana viene recuperando de a poco en el exterior, la soja, que ha tenido algún altibajo, también ayer cerró con números positivos en Chicago. ¿Hablamos de este tema enseguida a las 12? Sí, dejarme igual una pequeña puntualización adicional, que es que con la valorización que tuvo el dólar en 2020 respecto a 2019, en pesos constantes, la caída no es tan pronunciada. Y eso me parece que es significativo, porque muchos de los costos, sobre todo de los productores familiares que tienen el costo de vida un peso relativo importante de sus costos, pero después además salarios, tarifas, impuestos, etcétera, que son en pesos. Bueno, la caída en pesos constantes no es de un 15%, es de un 7%, o sea, es de prácticamente la mitad. Me parece interesante resaltar. Ayudó sin duda la suba del dólar ahí, sobre todo en marzo. Sí, exacto, y como subió en marzo, además, buena parte del año tuvo un peso más desvalorizado, ¿no? Un dólar más elevado. Entonces, si me dice el promedio de 2019 y el promedio del dólar en 2020, la devaluación es de un 19%, es realmente importante, y recordemos que la inflación fue del 9 y poquito, o sea, hay una diferencia de 10 puntos porcentuales. Rafa, gracias, retomamos el contacto enseguida a las 12. ¿Cómo no? Gracias. En minutos, José María Rodríguez con el pronóstico del tiempo en este viernes, en este cierre de la